Bienvenidos. Continuaremos con el caso cuyo partes. Calcularemos los costos del proceso B durante el mes de mayo. Abrimos la hoja de costos y comenzamos por el primer cuadrante, el del inventario inicial de la producción en proceso. El inventario inicial de la producción en proceso está referido al 1 de mayo. Es el inventario final de la producción en proceso al 30 de abril. Esto quiere decir que la información que necesitamos para completar este primer cuadrante está entre los informes de abril. El inventario final del proceso B es de 7.000 unidades y el porcentaje de terminación para todos los elementos del costo es del 70%. Trasladamos esta información a la hoja de costos. El inventario inicial 7.000 unidades y el porcentaje de terminación para la materia prima, mano de obra y CIF es del 70%. Calculamos las unidades equivalentes, 70% de 7.000, 4.900 unidades. ¿Por qué no hemos completado las casillas correspondientes a transferencia? Simplemente porque el proceso B es un proceso inicial. Por tanto, no recibe transferencias de partes y componentes de ningún otro departamento anterior. ¿Por dónde continuamos? Tenemos que averiguar el costo total de la materia prima, mano de obra y CIF. Como sabemos, los costos siempre se informan en forma total y no unitaria. Como se trata de información de abril, volvemos a buscar en el informe de este mes. Observamos que el costo de materiales para el proceso B durante el mes de abril es de 4.900 pesos, el de mano de obra 3.920 pesos y el de CIF 10.290 pesos. Volcamos esta información en la hoja de costos. Sumamos. A continuación, dividimos los costos totales por las unidades equivalentes a terminadas. Obtenemos así los costos unitarios para cada elemento del costo. Sumamos y obtenemos el costo unitario del inventario inicial de la producción en proceso al 1 de mayo. Continuamos por el segundo cuadrante, el de la producción del período. Como sabemos, forma parte de la producción del período el inventario final de la producción en proceso, por lo que pondremos un breve paréntesis y nos iremos al tercer cuadrante y trataremos de completarlo en lo referido a las unidades. El inventario final de la producción en proceso está referido al 30 de mayo, por lo que la información necesaria para completar este cuadrante estará entre los informes de mayo. Allí se nos informa que las unidades al cierre en el proceso B no existen, es cero. El inventario final en proceso para el departamento B es 0. Esto quiere decir que durante el mes de mayo no se iniciaron unidades que al fin de mes estén en proceso de producción. Trasladamos esta información a la hoja de costos. Regresamos al segundo cuadrante, el de la producción del período. Comenzamos a completarlo por la columna de unidades. Tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son las unidades producidas en el período? Son aquellas unidades que comenzaron y terminaron en el mes de mayo. También las unidades que se comenzaron en el mes de abril y se terminaron en el mes de mayo. Por lo tanto, dentro de la producción del período nos encontramos con unidades terminadas y unidades en procesos de producción. Estas unidades terminadas y en proceso de producción no pueden sumarse porque están expresadas en unidades de medida diferentes. Para poder sumarlas es necesario transformar las unidades en proceso de producción
en unidades terminadas. Para ello utilizamos el concepto de unidades equivalentes y el cuadro donde se pueden calcular las equivalencias, que forma parte integrante de la hoja de costos. El cuadro de equivalencias comienza con la producción terminada buena. Se trata de la producción terminada buena en mayo, por lo tanto debemos buscarla en la información de mayo. Observamos que las unidades terminadas durante el mes de mayo en B son 20.000. Trasladamos esta información a la hoja de costos. A eso le sumamos el inventario final de la producción en procesos, que vimos que era 0, y le restamos el inventario inicial de la producción en procesos, que calculamos que eran 4.900 unidades equivalentes a terminadas. Resolvemos la suma algebraica y obtenemos la producción procesada del mes de mayo, 15.100 unidades. Para poder llegar a la producción procesada computable, que es la producción del período, tenemos que sumar las pérdidas extraordinarias de mayo. Buscamos esta información en los informes sobre producción y pérdidas del mes de mayo. Observamos que por causas extraordinarias, en el proceso B se perdieron 90 unidades. Llevamos estas 90 unidades al cuadro de equivalencias, sumamos y obtenemos la producción procesada computable. Relacionemos esto que hemos hecho con nuestro gráfico de producción. Comenzamos con la producción terminada buena. Son 20.000 unidades. Las 20.000 unidades corresponden a unidades que se comenzaron y terminaron en mayo y a unidades que se comenzaron y terminaron en abril. El informe no distingue, simplemente nos está diciendo que en el mes de mayo se terminaron 20.000 unidades. A eso le hemos sumado el inventario final de la producción en proceso, y en este caso se nos ha dicho que no hay inventario final de producción en proceso. Y luego le hemos restado el inventario inicial de la producción en proceso, que es lo mismo que el inventario final de la producción en proceso en abril, porque fueron estas unidades que se fabricaron en abril. Con lo cual, de esa forma hemos obtenido cuál es toda la producción que se ha procesado durante el mes de mayo en el departamento B. Esto más esto, más esto. A esas 15.100 unidades procesadas le hemos sumado las pérdidas extraordinarias y hemos obtenido la producción procesada computable. Quiere decir que todo lo que se hizo durante el mes de mayo son 15.190 unidades. De esas 15.190 unidades, 90 son pérdidas extraordinarias. Esas 15.190 unidades de producción procesada computable las trasladamos a la hoja de costos. Ahora tenemos que calcular los costos totales para cada uno de esos elementos del costo. ¿Por qué no llenamos la casilla de transferencias? Nuevamente, porque el proceso B es un proceso inicial. Busquemos los costos totales para cada uno de los elementos del costo. Se trata de producción del periodo, es decir, de producción de mayo. Por lo tanto, el consumo de materia prima tiene que estar en los informes de mayo. Son 18.228 pesos. Luego, la mano de obra consumida en mayo. Recordamos que al principio del caso habíamos calculado justamente la mano de obra de mayo en forma predeterminada utilizando el coeficiente. Y otro tanto ocurrió con los SIF. Se calcularon en forma predeterminada utilizando la solución de SIF aplicados.
Buscamos entonces esos cálculos que habíamos realizado y vemos que para el proceso B la mano de obra resultó ser de 15.184 pesos con 80 centavos. Y para los CIF, en el proceso B se habían calculado por 37.973 pesos. Sumamos, calculamos los costos unitarios y obtenemos el costo unitario de la producción del periodo, el costo unitario de todo lo que se produjo en el mes de mayo. Continuamos con el último cuadrante, el de la producción terminada. En la columna de unidades sabemos que tenemos que sumar la producción terminada buena y las pérdidas extraordinarias. Esta información se encuentra en el cuadro de equivalencias. La producción terminada buena son 20.000 unidades y las pérdidas extraordinarias 90. 20.090 unidades para los tres elementos del costo. Luego, para calcular el costo total, utilizamos la suma algebraica que está intrínseca en la hoja de costos. Entonces, para calcular la materia prima, sumamos 4.900 más 18.228 menos 0 y obtenemos 23.128 pesos. Para la mano de obra, 3.920 más 15.184,80 menos 0, 19.104,80. Y para CIF, 10.290 más 37.973 menos 0, 48.263. Sumamos esos costos totales y nos dan 90.495,80. Dividimos los costos totales por las unidades y obtenemos los costos unitarios. Sumamos los costos unitarios y obtenemos el costo unitario de la producción terminada buena y de las pérdidas extraordinarias. Nos está informando que las unidades terminadas buenas son 20.000 y que el costo unitario de esas 20.000 unidades son 4 pesos con 50 centavos y que las pérdidas extraordinarias son 90 y que el costo de cada una de esas pérdidas extraordinarias es de 4 pesos con 50. También hemos obtenido las sumas iguales de la hoja de costos. Calcularemos los costos del proceso Z del mes de mayo. Recordamos que el proceso Z recibe las partes fabricadas en los departamentos A y B. Abrimos la hoja de costos del departamento Z del mes de mayo. Comenzamos por el inventario inicial de la producción en proceso. Ese inventario inicial está referido al 1 de mayo y es el inventario final de la producción en proceso del mes de abril. Por lo que la información relacionada con este cuadrante debemos buscarla en los informes de abril. Allí se nos informa que el inventario final de Z es de 2.000 unidades y que el porcentaje de terminación para todos los elementos del costo es del 40%. Trasladamos esta información a la hoja de costos. El inventario inicial es de 2.000 unidades y el porcentaje de terminación o de avance de los elementos del costo es del 40% para la materia prima, para la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Para la transferencia, el porcentaje de terminación o de avance es del 100%, porque está referida a las partes fabricadas en los procesos A y B durante abril y que se transfirieron durante el mes de abril al proceso Z. Esas partes solo se pudieron transferir si estaban totalmente terminadas, es decir, si tenían el 100% de avance o de terminación. A continuación calculamos las unidades equivalentes. 2.000 unidades para las transferencias y 800 unidades para materia prima, mano de obra y CIF.
A continuación, buscamos información relacionada con el costo total de los 4 elementos del costo. Es información referida a abril. Vamos al informe de abril y allí observamos que el costo total de las transferencias es de 30.000 pesos, el de los materiales 2.560 pesos, el de mano de obra 1.280 pesos y el de costos indirectos de fabricación 1.600 pesos. Volcamos esa información en la hoja de costos. A continuación calculamos los costos unitarios para cada elemento del costo, sumamos el costo total y sumamos los costos unitarios. Hemos obtenido el costo total del inventario inicial de la producción en proceso al 1 de mayo y también el costo unitario del inventario inicial de la producción en proceso al 1 de mayo. Continuamos con el segundo cuadrante, el referido a la producción del período. Como sabemos que el inventario final de la producción en proceso forma parte de la producción del período, iremos por un momento al tercer cuadrante y completaremos la parte que está relacionada con las unidades. El inventario final de la producción en proceso es el inventario final al 30 de mayo, por lo que esta información está dentro de los informes de mayo. Allí se dice que para el proceso Z el inventario final en proceso es de 4.000 unidades y que el porcentaje de terminación es diferente para cada uno de los elementos del costo. 60% para materiales, 50% para mano de obra y 40% para CIF. Trasladamos esta información a la hoja de costos. 4.000 unidades de inventario final y los porcentajes de terminación o de avance en la producción. 100% para las transferencias porque se trata de partes transferidas desde los procesos A y B totalmente terminadas. Esas transferencias se produjeron durante el mes de mayo. La materia prima tiene un grado de avance del 60%, la mano de obra del 50% y los costos indirectos de fabricación del 40%. Calculamos las unidades equivalentes. Regresamos al segundo cuadrante de producción del período. La producción del período está formada por unidades comenzadas y terminadas en mayo, unidades comenzadas en abril y terminadas en mayo, y unidades comenzadas en mayo y que se terminarán en junio. La producción del período, entonces, está conformada por producción terminada y producción en proceso de fabricación. La producción en proceso debe ser expresada en unidades equivalentes a unidades terminadas. Para realizar esa transformación de unidades en proceso de fabricación en unidades equivalentes a terminadas, recurrimos al cuadro de equivalencias que forma parte de la hoja de costos. Este cuadro comienza con la producción terminada buena de mayo. Esa información debe buscarse en los informes de mayo. Las unidades terminadas durante mayo para el proceso Z son 2.800 unidades. Llevamos este dato a la hoja de costos, 2.800 unidades para los 4 elementos del costo. Incluimos también las transferencias porque el departamento Z para poder trabajar necesita de las partes que le suministran los departamentos A y B. A ello le sumamos el inventario final de la producción en proceso que calculamos en el tercer cuadrante. 4.000 unidades para transferencias, 2.400 unidades para materia prima, 2.000 unidades para mano de obra directa y 1.600 unidades para costos indirectos de fabricación. Restamos el inventario inicial de la producción en proceso que calculamos en el primer cuadrante. 2.000 unidades para transferencias y 800 unidades para los 3 elementos del costo restante.
Realizamos la suma algebraica y obtenemos la producción procesada de mayo. Ahora debemos sumar las pérdidas extraordinarias. Las pérdidas extraordinarias de mayo figurarán en el informe de pérdidas del mes de mayo. Allí observamos que por causas extraordinarias no se brinda información de pérdidas extraordinarias para el proceso Z, pero sin embargo sí se nos informa que la pérdida total fue de 200 unidades y que el porcentaje de pérdida normal es de 4%. ¿Es el 4% de qué producción? El porcentaje de pérdida normal se calcula sobre la producción procesada del período. Por tanto, tendremos que calcular un 4% de 4.800 unidades de transferencias, un 4% de 4.400 unidades de materia prima, un 4% de 4.000 unidades de mano de obra directas y un 4% de 3.600 unidades de costos indirectos de fabricación. Si la pérdida total es menor a la pérdida normal, significa que no existen pérdidas extraordinarias. Sin embargo, si la pérdida total es mayor a la pérdida normal, significa que existen pérdidas extraordinarias que son la diferencia entre la pérdida total y la pérdida normal. En nuestro caso, la pérdida total son 200 unidades. Hemos calculado las pérdidas normales del período para cada uno de los elementos del costo. Para las transferencias, 192 unidades. Para la materia prima, 176 unidades. Para la mano de obra, 160 unidades. Y para los costos indirectos de fabricación, 144 unidades. Por lo tanto, para transferencias ha habido 8 unidades de pérdidas extraordinarias, para la materia prima 24, para la mano de obra 40 y para los costos indirectos de fabricación 56. Trasladamos esta información de pérdidas extraordinarias al cuadro de equivalencias. Luego, sumamos las pérdidas extraordinarias a la producción procesada y obtenemos la producción procesada computable del mes de mayo para los 4 elementos del costo. 4.808 unidades para transferencias, 4.424 unidades para materia prima directa, 4.040 unidades para mano de obra directa y 3.656 unidades para costos indirectos de fabricación. Llevamos esa información a la hoja de costos en el tercer cuadrante. A continuación, debemos calcular los costos totales para cada uno de los elementos del costo. Comenzamos por las transferencias. Tenemos que calcular cuál es el costo de las unidades transferidas desde A y B al departamento Z. Recordamos que el proceso A envía toda la producción al proceso Z y envía una unidad por cada unidad de Z que se elabora. A su vez, el proceso B envía solo la producción necesaria. Envía 3 unidades por cada unidad de Z. Veamos. El proceso A produce 5.000 unidades. Entonces, A transfiere la totalidad de la producción terminada buena, esto es, sus 5.000 unidades. Si A transfiere 5.000 unidades, entonces Z puede producir 5.000 unidades, una de A por cada una de Z. Si Z puede producir 5.000 unidades, entonces B debe transferir el triple de esas unidades, 5.000 por 3, 15.000 unidades.
Por lo tanto, el proceso A transfiere 5.000 unidades y el proceso B 15.000 unidades. ¿A qué costo? Al costo unitario que habíamos calculado para la producción terminada buena en la hoja de costo respectiva de cada uno de los departamentos. Para A, 1 peso con 852 centavos y para el proceso B, 4 pesos con 50. Entonces, el costo total de las transferencias que provienen del proceso A es de 9.260 pesos y el costo total de las partes transferidas desde el proceso B al proceso Z es de 67.500 pesos. El costo total de las transferencias desde A y B hacia Z es de 76.760 pesos. Volcamos esa información en la hoja de costos, 76.760. Calculamos el costo unitario. A continuación, averiguamos el costo total de la materia prima consumida durante el mes de mayo. Buscamos esa información en los informes de mayo. El consumo de material directo en el proceso Z es de 13.200 pesos. Llevamos esa información a la hoja de costos. Calculamos el costo unitario. El costo de mano de obra lo habíamos calculado al comienzo de mes porque lo habíamos predeterminado con el coeficiente. La información que habíamos obtenido es que el costo de mano de obra es de 8.100 pesos para el proceso Z. Calculamos el costo unitario. Los costos indirectos de fabricación también los habíamos predeterminado con la solución de aplicados. Para el proceso Z, los CIF aplicados ascendían a 26.400 pesos. Trasladamos esa información y obtenemos el costo unitario. A continuación, sumamos el costo total y también los costos unitarios. Y hemos obtenido el costo total de la producción de mayo, el costo total de la producción del periodo, 124.460 pesos, y el costo unitario de la producción de mayo, que es de 28 pesos con 17 centavos. Calculamos las sumas iguales. Sumamos 35.440 pesos del inventario inicial de la producción en proceso y los 124.460 pesos de costo total de la producción de mayo. Y eso nos da 159.900 pesos. Continuamos con el inventario final de la producción en proceso. Sabemos que el inventario final de la producción en proceso forma parte de la producción del período. Por lo tanto, tiene los mismos costos unitarios que la producción del período. Trasladamos esa información y obtenemos los costos totales y el costo unitario. Continuamos con el cuarto cuadrante, referido a la producción terminada. En la columna de unidades tenemos que sumar la producción terminada buena y las pérdidas extraordinarias. Esa información figura en el cuadro de equivalencias. 2.800 unidades de producción terminada buena para los 4 elementos del costo y pérdidas extraordinarias de 8 unidades para transferencias, 24 unidades para materia prima directa, 40 unidades para mano de obra directa y 56 unidades para costos indirectos de fabricación. Trasladamos esa información a la hoja de costos. Luego tenemos que obtener los costos totales. Los costos totales para cada uno de los elementos del costo en el cuadrante de la producción terminada se obtienen realizando la suma algebraica intrínseca en la hoja de costos. Entonces, para transferencias hay que sumar del inventario inicial de la producción en proceso 30.000 pesos. De la producción del período sumar 76.760 pesos. Y del inventario final de la producción en proceso restar 63.880 pesos. Se obtiene así
un costo total para transferencias de 42.880 pesos. Lo propio hacemos para los otros tres elementos del costo. Sumamos y obtenemos el costo total de la producción terminada, que asciende a 73.316 pesos. Dividimos los costos totales para cada uno de los elementos del costo entre las unidades y obtenemos el costo unitario. Sumamos estos costos unitarios y obtenemos el costo unitario de la producción terminada. El costo unitario de la producción terminada es de 25 pesos con 972 centavos. A continuación, presentamos un informe de todo lo que puede leerse en esta hoja de costos. Producción terminada buena, pérdidas normales y pérdidas extraordinarias tuvieron un costo total de producción de 73.316 pesos. Producción terminada buena y pérdidas extraordinarias tuvieron un costo unitario de 25 pesos con 972 centavos. El costo de las pérdidas normales fue absorbido por las unidades terminadas buenas. Las pérdidas extraordinarias fueron diferentes para cada elemento del costo durante el mes de mayo. No se puede informar, por tanto, una única cantidad de pérdidas extraordinarias, pero sí se puede informar el costo unitario, 25 pesos con 972 centavos de las pérdidas extraordinarias, y el costo total de ellas, el cual calculamos multiplicando las unidades de pérdidas extraordinarias de cada elemento del costo por el costo unitario de ese elemento. 8 por 15 pesos con 271 centavos. 24 por 3 pesos con 0,48 centavos. 40 por 1 peso con 894 centavos. 56 por 5 pesos con 759 centavos. Eso da 122 pesos con 168 centavos, 73 pesos con 152 centavos, 75 pesos con 76 centavos, 322 pesos con 504 centavos. Suma 593 pesos 584 centavos. Estos 593 pesos 584 centavos es el costo total de pérdidas extraordinarias y se lleva al estado de resultados luego del resultado por actividades ordinarias, puesto que se trata de pérdidas extraordinarias. Producción terminada buena, pérdidas normales y pérdidas extraordinarias tuvieron un costo total de producción de 73.316 pesos. Producción terminada buena y pérdidas extraordinarias tuvieron un costo unitario de 25 pesos con 972 centavos. Las unidades procesadas en mayo y las pérdidas extraordinarias procesadas en mayo tuvieron un costo unitario de 28 pesos con 17 centavos. Las unidades procesadas en mayo, terminadas buenas, pérdidas normales y unidades en procesos de producción, y pérdidas extraordinarias tuvieron un costo total de producción de 124.460 pesos. El inventario final de la producción en proceso al 30 de abril del departamento Z fue de 2.000 unidades.
El inventario final de la producción en proceso al 30 de abril del departamento Z equivalía a las siguientes unidades terminadas por elemento del costo. Transferencia, 2.000 unidades. Materia prima, 800 unidades. Mano de obra, 800 unidades. Costos indirectos de fabricación, 800 unidades. El inventario final de la producción en proceso al 30 de abril del departamento Z es el inventario inicial de la producción en proceso al 1 de mayo del departamento Z. El costo unitario de las unidades en proceso de producción al 30 de abril y al 1 de mayo en el departamento Z fue de 21 pesos con 80 centavos. El inventario final de la producción en proceso al 30 de mayo del departamento Z es de 4.000 unidades. El inventario final de la producción en proceso al 30 de mayo del departamento Z equivale a las siguientes unidades terminadas por elementos del costo. Transferencias, 4.000 unidades. Materia prima, 2.400 unidades. Mano de obra, 2.000 unidades. Costos indirectos de fabricación, 1.600 unidades. El inventario final de la producción en proceso al 30 de mayo del departamento Z es el inventario inicial de la producción en proceso al 1 de junio del departamento Z. El costo unitario de las unidades en proceso de producción al 30 de mayo y al 1 de junio en el departamento Z es de 28 pesos con 17 centavos. Informe. El costo unitario de las unidades en proceso de producción al 30 de mayo y al 1 de junio en el departamento Z es de 28 pesos con 17. El costo unitario de las unidades en proceso de producción al 30 de mayo y al 1 de junio en el departamento Z es el mismo que el de la producción del período, o también la podemos llamar producción de mayo, y mejor llamada producción procesada computable del mes de mayo. El costo unitario de las unidades en proceso de producción al 30 de mayo y al 1 de junio en el departamento Z es el mismo que el costo unitario de la producción del período, porque el inventario final de la producción en proceso al 30 de mayo forma parte de la producción procesada computable del mes de mayo. ¿Qué decisiones pueden tomarse con esta información? En primer lugar, debemos tener en cuenta que se trata de información preparada con el criterio de absorción. También podría haberse preparado con el criterio variable. El uso del criterio de absorción nos advierte que el costo unitario del producto contiene costos fijos. En otras palabras, en el costo del producto están todos los costos de producción. Solo faltan los costos de otras funciones o áreas de la empresa. Decisiones hacia el interior de la empresa. Comparar los costos unitarios de los inventarios de la producción en proceso, de la producción del período, de la producción terminada buena y de las pérdidas extraordinarias de los últimos 12 meses. Ello permite ver cómo evolucionan los costos unitarios y con ello si la eficiencia se mantiene, mejora o empeora. Comparar los inventarios inicial y final de la producción en proceso del mes de mayo del departamento Z. Comparar los inventarios inicial y final de la producción en proceso del mes de mayo del departamento Z. De la comparación anterior surge que el inventario final es mayor al inventario inicial. Esto requiere una explicación,
Puede ser simplemente porque se decidió aumentar la producción y por tanto, al llegar a fin de mes hay más unidades en producción. Si no se decidió aumentar la producción, ¿por qué aumentó el inventario final de la producción en proceso? Más allá de los motivos o causas del aumento del inventario de la producción en proceso, se observa que el costo unitario del inventario final es 6 pesos con 37 centavos superior, 28 pesos con 17 centavos fue el costo unitario del inventario final, frente a 21 pesos con 80 centavos del inventario inicial. Considerando que el costo unitario contiene costos fijos, ya que se ha utilizado el criterio de absorción, debería haber disminuido porque, en principio, el costo variable unitario es constante y el costo fijo unitario disminuye si se mantienen los costos fijos totales y aumenta la producción. Es el efecto de economías de escala. El punto anterior lleva a considerar la situación y, en su caso, decidir acciones de mejora. Por otra parte, cuando se analizan los costos unitarios por cada elemento del costo, se observa que la mayor diferencia se produce en los costos indirectos de fabricación, que es el elemento que frecuentemente contiene más costos fijos. Las transferencias tuvieron un costo unitario de 15 pesos y aumentaron solo 97 centavos. La materia prima tuvo un costo unitario de 3,2 y disminuyó 0,2 centavos. La mano de obra tuvo un costo unitario de 1 peso con 6 centavos y apenas aumentó 4 centavos. Sin embargo, los costos indirectos de fabricación aumentaron 5 pesos con 22 centavos. Entre los costos fijos que contienen los costos indirectos de fabricación, recordemos, están los de mantenimiento, los seguros, los de limpieza, los de servicios informáticos, automatización y robotización, y principalmente las amortizaciones de activos inmovilizados, tales como máquinas, equipos, robots. Los anteriores costos indirectos fijos deberían generar economías de escala al aumentar la producción. Parte del mantenimiento, los seguros, la limpieza, los servicios informáticos de automatización y robotización y las amortizaciones por la línea recta no aumentan al aumentar la producción. El costo unitario de los inventarios debiera disminuir. ¿Por qué ha aumentado? Decisiones hacia el entorno de la empresa. Los costos unitarios y totales calculados sirven para comparar con los de otras empresas y actores del sector, tales como competidores, fabricantes de productos sustitutivos, para comparar con los precios que acepta el Estado cuando actúa como cliente, para comparar con los costos de los posibles nuevos entrantes, como importadores, inversores extranjeros, empresas nacionales cuya actividad principal es otra, pero quieren incorporarse al sector y comenzar a competir. La comparación de costos unitarios forma parte del benchmarking o comparación con las empresas líderes del sector. Conseguir información de costos de los competidores no es tarea fácil. Sin embargo, no debemos olvidar que en algunos países existen centros de estudios que trabajan con esta información. Y si bien no difunden los datos particulares de cada empresa, sí dan a conocer valores promedios y valores límites, superior e inferior. Por ejemplo, el Banco de España, que hace las veces de Banco Central, dispone de un centro de estudio denominado Central de Balances, que realiza estos estudios con empresas asociadas. También suelen hacer estos análisis las cámaras de cada sector industrial.
Por otra parte, los sectores oligopólicos, como el de la industria de los automóviles y teléfonos celulares, establecen acuerdos de precios. Esos acuerdos de precios se establecen considerando el mejor y el peor costo, de forma que todas las firmas oligopolistas puedan obtener beneficios. Para ese tipo de acuerdos se utilizan costos calculados con el criterio de absorción. También, cuando se forma parte de una red de empresas, como las autopartistas respecto de las empresas de marcas líderes, el líder de la red informa si se está trabajando dentro de los márgenes de costos permitidos. Por otra parte, la información de costos es confidencial porque existe el espionaje industrial. Los costos unitarios se los puede confrontar con los precios que está aceptando el mercado. Las empresas grandes que utilizan la metodología de costos por procesos suelen imponer los precios de sus productos. Los clientes tienen escaso poder de negociación. Esa decisión sobre el precio necesita información sobre costos. Los costos de los productos calculados siguiendo el criterio de absorción son parte de la información que se utiliza cuando es necesario negociar salarios adicionales y beneficios sociales con los sindicatos. Reflexiones finales. El caso cuyo parte sociedad anónima nos permite comprender que el cálculo de costos por procesos está diseñado para producciones continuas y, por tanto, para aquellas organizadas para fabricar productos homogéneos en grandes cantidades, como la producción en serie. La metodología de cálculo de costos por proceso informa sobre los inventarios de producción terminada buena y sus costos en cada proceso, siguiendo el empuje de la producción o push production. Observamos que el proceso Z produce según lo empuja A, pues toda la fabricación de A pasa a Z. El departamento B también empuja, pero según la cantidad producida por el departamento A. Las grandes empresas con producción en serie se enfrentaron a partir de los años 70 y hasta finales de los 90 con el problema de administrar importantes activos inmovilizados, sometidos a las presiones de la innovación tecnológica que los torna obsoletos. Esos activos inmovilizados son generadores de altos costos fijos. Para hacer frente a este problema, comenzaron a exteriorizar los departamentos con procesos productivos que no eran claves para la calidad, identidad y diferenciación del producto final. La exteriorización de esos departamentos significó la creación de una red de pequeñas empresas productoras de partes o componentes. La red de medianas empresas productoras de partes significó la descentralización de activos inmovilizados y de costos fijos, y con ello la disminución del riesgo de obsolescencia de grandes inversiones con altos costos fijos, que con el tiempo dejan de facilitar o apalancar grandes cantidades vendidas. La producción continua, en serie, automatizada y robotizada ha permitido que una gran variedad de productos sean accesibles a una mayoría de la población. También, con la incorporación de la obsolescencia planificada, ha contribuido al consumismo, la contaminación ambiental, la pérdida de empleo y la falta de sostenibilidad del planeta. Esto está demandando a las empresas cambiar materias primas como el plástico y el petróleo, utilizar materiales que respeten los ciclos biogeoquímicos, incorporar energías renovables limpias, repensar el concepto de obsolescencia planificada e introducir otras innovaciones al sistema capitalista para hacerlo viable y humano en el futuro.